Evangelio según Juan capítulo 11. Extraeremos grandes enseñanzas de la muerte de Lázaro. La Biblia habla de que estaba enfermo Lázaro, que vivía en Betania. Era María y Marta hermanas de este hombre que Jesús amaba. Él estaba enfermo y María, que fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, que Jesús tenía ya un presentimiento, una convicción que Lázaro iba a morir y que iba a ser resucitado. Todo para glorificar el nombre de Jesús. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Ahora, cuando yo, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba predicando, enseñando, es decir, que no fue inmediatamente. Él no se dejó mover por las emociones, sino que se dejó mover por el plan de Dios. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez, porque Betania quedaba en la región de Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Jesús responde: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En otras palabras, el que anda en integridad vive confiado, no debe de temer, porque el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es decir, que el que hace cosas torcidas, el que hace cosas malas, ese sí tiene que temer, porque en cualquier momento viene el tropiezo. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Mire que no dice está muerto, dice duerme. Voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, discípulo que siempre se caracterizó por la incredulidad. Dice que era llamado Dídimo. Esta palabra Dídimo significa gemelo. Es decir, que Tomás tuvo otro hermano gemelo a él. Y también Tomás le dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Me parece personalmente una expresión burlesca. Siempre caracterizado en Tomás por su incredulidad. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro había muerto, que ya estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, es decir, 2,5 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, y aquí viene el primer reproche por Marta: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es una expresión de reproche. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ahora, Marta nunca se imaginó que él iba a resucitar en ese momento presente. Ella sabía que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Es tan fácil nosotros creer en la resurrección postrera, pero qué tan difícil creer en ese milagro presente. Muchas veces creemos por teorías y no creemos por convicción. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso pasó en Lázaro. Lázaro murió creyendo que Jesús vendría.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. María fue la que se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. María siempre ha representado en la Biblia esa mujer buena, bondadosa, amante de su palabra, amante de su presencia, esa mujer apacible. Marta y María son características, una llena de ansiedad, la otra que ha aprendido a reposar en el seno de Dios. Esta María después viene a Jesús y también igualmente de una manera más diplomática le reprocha, dice aquí en el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró primeramente a sus pies en señal de adoración. ¿Cuánta gente hace todo el rito de postrar, de adorar, pero a la misma vez se queja y le echa la culpa a Dios? Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Dijeron, Señor, ven y ve. Y el 35, que es el versículo más corto de la Biblia, el versículo más corto, Jesús lloró. Uno podría preguntarse por qué Jesús lloró. ¿Por la muerte de Lázaro? A sabiendas que él lo iba a resucitar. Él sabía y tenía la convicción de que resucitaría. ¿Será que eso le movería el piso a él por la muerte de Lázaro? Yo pensaría más bien que Jesús lloró por la incredulidad tanto de Marta, María y de todos los que estaban alrededor. Jesús les replicaba, les decía, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, él resucitará. Pero ni escuchándolo a él creían. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten esa piedra. Ahora aquí viene Marta como un obstáculo. Señor, ¿cómo así? Si ya mi hermano hace 4 días ha sido puesto allí y ya está en proceso de putrefacción. Jesús, de una manera enfática, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos dice lo mismo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios quiere remover la piedra de la incredulidad. Y por tanto quitaron esa piedra que había sido puesta. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y al que había muerto salió atado de manos y de pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Lo curioso es que comienza un complot para querer matar a Jesús por estos milagros tan portentosos. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Muchos creyeron, pero algunos de ellos más bien fueron a los fariseos y expusieron todas estas palabras. Los principales, los fariseos, se comenzaron a reunir en los concilios para preparar coartada, decir qué haremos porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada. Y esto lo dijo siendo inspirado por Dios, porque era una autoridad espiritual. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Qué gran revelación estas palabras.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Bueno, algunos dicen que las 10 tribus estaban dispersas por todo el mundo, pero yo pienso más que son aquellas todas naciones gentiles que se iban a convertir al Evangelio de Cristo y que se iba a llamar la iglesia. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se le dejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen con el fin de aprenderlo. Qué gran enseñanza. Estaremos mañana con el siguiente capítulo. Que tengan un excelente día. Mil bendiciones.